Y vamos a la This segunda. meeting is being transcribed and summarized. Vamos a empezar, si os parece bien, la reunión trimestral, ¿no?, que tenemos del grupo de la Catalana de Inmuno. Y en este día, ¿no?, el temario es, primero, parte del laboratorio, súper interesante, que la doctora Yanire Perurena de nuestro centro nos va a hablar de diferentes estudios funcionales para los errores congénitos de la inmunidad. Luego, si hay comentarios, perfectísimo. Y por último, la segunda parte quería comentaros nuestra experiencia con el cribado natal y los casos más interesantes que hemos tenido cuando se cumplen 10 años de la implantación y del programa. Entonces, ya os digo que se irán uniendo más personas, pero ya iré adelante, si te parece. Bienvenida. Vale, gracias. A ver, ¿quién te ha sabido compartir? Vale, se ve, ¿no? Vale. Pues como os ha Sí, se comentado ve. Andrea, ah, me propuso hacer una sesión sobre ensayos funcionales para el diagnóstico de, ¿no?, Inborn Results of Immunity, pero decidí que era un poco mejor focalizarlo en un conjunto de patologías concretas. Esto lo decidí antes de saber que esta sesión sería la misma semana que la entrega de los proyectos FIS, lo cual ha sido muy buena idea preparar una sesión de nuevas en esta semana, y puede que veáis, será como la versión de prueba esta sesión que veréis así en Petit Comité, ¿vale? Pero la idea venía un poco de que teníamos muchos, bueno, dentro de los defectos de STAT1 y de STAT3 tenemos muchísimos tipos, ¿no? GOF, LOF, parciales, completos, dominantes, recesivos, y era un poco ver qué ensayos de citometría de flujo nos pueden ayudar más en cada uno de estos defectos. Vale, evidentemente, pues los defectos de STAT1 y STAT3 están englobados, digamos, en los defectos de la vía JAK-STAT, ¿no?, que es una vía canónica del sistema inmune en la que tendremos pues una señal extracelular, normalmente citocinas, que harán que haya un cambio al final a nivel de factores de transcripción, ¿no?, que harán que se active una expresión de genes, ¿no?, un programa de transcripción de genes diferente. Al final, en general, casi todas estas vías, aunque con excepciones, como siempre, pues tenemos una citocina que se une a su receptor de citocinas, provocando su dimerización y activación de las JAK quinasas o Janus quinasas, que se autofosforilarán, fosforilarán un dominio ITAN dentro de estos receptores, y esto hará ya que, ¿no?, las STATs puedan unirse mediante SH a estos dominios ITAN fosforilados, ¿no? En ese momento las JAK quinasas fosforilarán a estas STATs, que se volverán activas, dimerizarán, y ya una vez se conviertan en dímeros podrán entrar en el núcleo, unirse a su promotor o a varios, una mayoría de las veces, e inducir la transcripción de varios genes. Por tanto, las STATs, ¿no?, tanto STAT1, STAT3 como los demás, actúan un poco como reguladores generales tanto del sistema inmune innato como adaptativo. Funcionan como inmunoreostatos, que siempre se dice esta palabra, pero cada vez menos sabemos que eso es todo un reostato, y yo creo que al final la tendremos que dejar de usar, pero básicamente un regulador, ¿no? Cuanto menos funcionen, pues al final tendremos menos respuesta, y cuanto más funcionen, pues tendremos un exceso de respuesta. En esta sesión nos centraremos en los efectos de STAT1 y STAT3, no en todos los STATs o JAKs que han sido descritos. Y la verdad es que esta gráfica me parece muy útil un poco para ver la dicotomía, ¿no?, de estos efectos, porque tendremos pues los autosómicos dominantes de STAT1 de pérdida de función, que sí que generan una pérdida, ¿no?, una inmunodeficiencia, digamos, una mayor susceptibilidad a infecciones, pero sin esta autoinflamación o autoinmunidad. Los defectos parciales, ¿no?, de STAT1 pérdida de función recesivos, que también tendrán un poco más susceptibilidad a tener infecciones, pero sin llegar a ser tan graves como los completos, pero sin en este espectro autoinflamatorio o de autoinmunidad. Tendremos los defectos de STAT3, ¿no?, que también nos darán esta inmunodeficiencia y no tanta autoinflamación o autoinmunidad, y en cambio STAT1 GOF y STAT3 GOF, pues que ambos tendrán esta mayor susceptibilidad a infecciones, pero también esta variante, ¿no?, de autoinflamación o autoinmunidad. Vale, y empezaremos por el primer bloque, que son los síndromes, ¿no?, asociados a defectos de STAT1, que realmente tenemos 4 tipos de enfermedades diferentes. Tenemos aquellos defectos autosómicos recesivos completos de STAT1, los parciales de STAT1, que serían similares, digamos, a los completos, pero de forma hipomórfica o con una expresión parcial de la proteína, como veremos. Los autosómicos dominantes, que será una
unas variantes genéticas que causen un defecto genético diferente y por tanto ya no funcionan de modo recesivo sino dominante, de pérdida de función también, y ya las autosómicas dominantes de ganancia de función. Entonces, en las autosómicas recesivas de pérdida de función lo que tendremos es que no hay proteína, por tanto, si no hay STAT1, pues no funciona STAT1, evidentemente, ¿vale? Y en las parciales es lo que os he dicho, tenemos versiones hipomórficas, es decir, que la proteína funciona solo parcialmente porque tiene una variante missense, o tenemos también variantes de splicing muchas veces que provocan que haya cierta cantidad de proteína normal, pero en unas cantidades muy pequeñas, de menos del 10 o menos del 50%, ¿no? Y alrededor del 10-25%. Y esto provoca al final que haya tanto infecciones bacterianas como infecciones víricas, ¿vale? En cambio, los defectos autosómicos dominantes generarán son variantes que tienen un efecto no me sale ahora, dominante negativo, porque al final afectarán al otro alelo, al alelo que está bien, ¿vale? Y estos al final lo que tendrán será solo una susceptibilidad mayor a bacterias intramacrofágicas, ¿vale? Mientras que los defectos, digamos, autosómicos recesivos también tienen esta susceptibilidad, tendrán una susceptibilidad a otros patógenos, ¿no? Y se comportarán más como una combinada. Y esto viene de que realmente STAT1 señaliza para los interferones tipo 1 y también para el interferón tipo el gamma, ¿vale? Entonces, en los defectos en los que solo hay una afectación, digamos, de mayor susceptibilidad a micobacterias, ¿no? Las intracelulares de macrófagos, que serían los autosómicos dominantes, lo que tendremos es que la variante patogénica genera ese efecto dominante negativo sobre el otro STAT1 y por tanto todos los dímeros homodímeros de STAT1 no podrán funcionar, ¿vale? En cambio, los dímeros de STAT1 con STAT2, que es por donde señaliza los interferones alfa y beta, sí que podrán funcionar porque tendremos la mitad de STAT1 que será normal, ¿vale? Y podrá dimerizar con el STAT2 normal y por tanto señalizar. Por eso, los pacientes con la forma autosómica dominante no tienen infecciones víricas o no tienen esa mayor susceptibilidad, pero sí que tienen infecciones micobacterianas, ¿no? De hecho, es uno de los defectos que se asocia a susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Y en cambio, los que tienen defectos autosómicos recesivos tienen defectos de ambas vías, ¿no? Porque no funcionará ni la de interferón gamma ni la de interferón alfa y beta. De hecho, la deficiencia completa se consideraría como una combinada grave y el único tratamiento disponible sería el trasplante. Mientras que en el resto de casos podemos utilizar agentes antimicrobianos y en el caso de los de ganancia de función, pues además de tener esta susceptibilidad a infecciones, pues también podremos utilizar inhibidores específicos de la vía, ¿no? Porque lo que tendremos es una activación excesiva de la vía. De todas maneras, todo esto lo tenéis que tener en cuenta en un contexto de rareza de la enfermedad, así como el STAT1-GOV sí que es relativamente frecuente, ¿no? Dentro de los números que nos podemos encontrar en los defectos, en las inmunodeficiencias, ¿no? El resto de defectos son sumamente raros, ya veis que hay muy pocos casos reportados de cada uno de ellos y por tanto estos datos también hay que cogerlos pues, con la robustez que tienen. Respecto a las variantes, aquí tenéis un resumen gráfico, digamos, de todas las variantes genéticas que se han encontrado en STAT1, tanto GOV como autosómico dominante de pérdida de función, como las formas recesivas. Ya veis que a nivel de dominios afectan más o menos a todos por igual. Es verdad que los dominios de unión de DNA y más N-terminal son más afectados, pero no quiere decir que por tener una variante en uno de los dominios no vaya a ser una forma autosómica dominante, una forma recesiva o un GOV o un LOG. Es decir, en ese sentido la genética pues, no nos ayuda tanto a no ser que sea una variante evidentemente que trunque toda la proteína y esté en homocigosis, que ahí sí que sería evidente, ¿no? Pues que es una autosómica recesiva completa. Entonces, ante esta, digamos, diversidad de fenotipo y también falta, digamos, de resolución a nivel genético en algunos casos, ¿no? Pues podemos pensar en qué estudios funcionales y de citometría de flujo nos pueden ayudar en el diagnóstico de estos pacientes. Pues aquí he hecho una tabla resumen, digamos, de ensayos más fáciles a más difíciles, ¿no? Que nos pueden ayudar en estos casos.
empezando por los inmunofenotipos T y B, ¿no? Avanzados en este caso, y los niveles de inmunoglobulinas, y tendríamos que en todos los defectos de STAT1, o sea, todas las pérdidas de función de STAT1, no nos serviría nada en ninguno de los casos, ¿vale? En el caso de la ganancia de función, sí que nos servirían los parámetros TH17, porque la gran mayoría de pacientes las tienen disminuidas, porque al final lo que tendremos es una hiperactivación de la vía de STAT1, que lo que hace es suprimir la vía de STAT3, ¿no? Que es la que deriva en las TH17. También tenemos que la gran mayoría de pacientes tienen una disminución de switch memory del linfocitos B, aunque esto no es nada específico, y aunque tengan esta disminución, ¿no? Y no sea una respuesta funcional humoral, la mayoría tienen inmunoglobulinas normales. ¿Por qué tienen esta afectación en los linfocitos B de memoria de cambio de isotipo estos pacientes con defectos en STAT1 y después también veremos STAT3? Porque al final STAT3 es sumamente importante para la señalización a través de la IL-21, que es necesaria para generar los centros germinales y para que ocurra pues, todo el cambio de isotipo y también la recombinación, el cambio de isotipo, o sea, el cambio de isotipo y la hipermutación somática. Y por tanto, si tenemos una hiperactivación de la vía de STAT1 y no podemos señalizar a través de STAT3, con el receptor del I21 pues no será funcional y por tanto no tendremos esta respuesta humoral funcionante debida a los centros germinales. Vale, ahora os hago como un resumen, en todos los casos iremos viendo como un resumen de cuál es nuestra experiencia de los datos que hemos recogido pues, en el último par de años de pacientes que tenemos, ¿no? En nuestro hospital con estos defectos. Estos serían los pacientes de nuestro hospital de los pues, que hemos recogido los datos en el último par de años, que serían pacientes con STAT1-GOV. Y estos serían los valores de TH17, que como os he dicho, pues en la mayoría de los casos están disminuidos. Si os fijáis, la gran mayoría de pacientes pues tienen los valores disminuidos y también la gran mayoría de pacientes pues tienen los linfocitos B de memoria de cambio de isotipo disminuidos, como está descrito. Y lo que sí que es un poco contradictorio, ¿no? Respecto a lo que he explicado antes, es que hay esta paciente que realmente es la misma, el resto sí que son pacientes individuales, cada uno de ellos, pero esta paciente sí que presenta en algún momento valores disminuidos, mientras que en algún otro momento presenta valores en la normalidad, aunque en el límite bajo. Del resto solo he escogido valores del inicio del diagnóstico porque después han iniciado tratamiento dirigido y por tanto ya los valores de TH17 no serían fiables porque pueden normalizarse debido al tratamiento, que serían JAK inhibitors, ¿vale? Entonces, viendo estos resultados de esta paciente en los que teníamos valores de TH17 normales, pues nos preguntamos cómo podía ser, porque en principio no es lo que está descrito en la literatura, y al revisarlo con más detalle, ¿no? Pues vimos que realmente es una mujer de 69 años que no tiene, ¿cómo se dice? CMC, candidiasis mucocutánea, no sé las palabras, no tiene tratamiento dirigido y realmente lo que tiene es un fenotipo más tipo común variable, o sea, está con tratamiento de inmunoglobulina sustitutivo, ¿no? Pero realmente no tiene el fenotipo típico, digamos, de un STAT1-GOV. Y al revisar la variante, que era esta, pues vimos que realmente, aunque sí que se ha descrito en casos de candidiasis mucocutánea, ¿no? Como si fuera un STAT1-GOV, pues en los ensayos funcionales de fosforilación de STAT1, pues hay reportes, ¿no? Que indican que realmente es una variante pues, que no tiene este aumento que se puede ver en otros pacientes con esta entidad, ¿no? Y podría ser que se trate de una variante, digamos, hipermórfica, ¿no? Que sí que tenga una ganancia de función, pero que no sea tan exagerada como un GOV, digamos, clásico. Por eso la explicación de que su clínica no sea tan exagerada como la de otros pacientes, ¿no? Y que realmente pues, estos valores de TH17 o otros ensayos funcionales como la fosforilación de STAT1 pues no sean tan exagerados tampoco. Y ahora os comento, ¿no? El caso contrario, el de un paciente con un STAT1-LOV de autosómico recesivo completo. Este paciente pues, nos derivó a nuestro centro con un mes de edad. Bueno, consultaron cuando tenía un mes de edad, que había hecho una infección, una neumotonitis severa por CMV, padres consanguíneos, bueno, retraso pondoestatural, un síndrome inflamatorio, y al hacer el estudio, ¿no? Con este aspecto más de combinada, pues el resultado fue que tenía esta variante de neumocigosis ya descrita en STAT1 para la forma autosómica recesiva completa. Y me parece interesante recalcar que aunque estos pacientes se tratan como una combinada, porque realmente lo son, a nivel de valores de laboratorio,
no hay nada que nos dé pistas, ¿no?, de que realmente son una combinada. Lo que haríamos en estos casos de combinadas severas, ¿no?, graves, sería pues unas poblaciones que ya veis que este paciente las tiene normales, lo único que tiene es una ligera elevación a nivel proporcional de los CD8, pero con la infección por CMV pues se podría explicar. Tiene una proliferación normal con PHA, tiene valores de TREX normales, a nivel de fenotipo B también normal para su edad. Y a nivel de fenotipo T extendido tenemos pues, 2 momentos: al mes de edad, que era cuando estaba en el momento de la infección, y a los 4 meses, que ya estaba remitiendo. Y bueno, al mes de edad pues ya podéis ver que, ¿no?, las CD8 pues con esta infección de CMV pues tenían una expresión de HLA-DR muy exagerada, y al final en el compartimento de CD8 pues vemos lo que pues, una infección inicial muy exagerada que después deriva ya a una exhaustión. Y a nivel de CD4 vemos que pasa de tener unos efectores más altos en periferia a disminuir, pero también pues, probablemente por esta infección. Lo que destacaría, ¿no?, lo que pensaríamos en un STAT1 LOF, lo que al menos tenemos en mente los inmunólogos muchas veces es, bueno, si no tiene STAT1 no debería tener TH1, pero lo que vemos es que, si os fijáis en el momento de la infección, los valores de TH1 eran totalmente normales, y después, 4 meses después, sí que habían disminuido, ¿no?, probablemente debido a esta disminución de los effector memory, pero realmente seguían estando muy al límite y no era algo de, no veíamos está totalmente limpio, ¿no? No es que viéramos, no hay puntos en esa región, sí que había ciertos eventos. Y bueno, esto es lo que realmente está descrito, y probablemente se debe, ¿no?, a que las TH1 también se pueden desarrollar por otras vías como LG y L12 STAT4. Por tanto, las poblaciones avanzadas para los STAT1 autosómicos recesivos y autosómicos dominantes, en caso de pérdida de función, no nos servirían de mucho. Vale, ya pasamos a otros ensayos un poco más avanzados, ya más complejos. Tendríamos la expresión de STAT1 por un lado y la fosforilación de STAT1. En el caso de la expresión nos serviría sobre todo para aquellos casos autosómicos recesivos, ¿vale?, en los que esperaríamos no tener proteína, en los que son autosómicos recesivos completos, o en los parciales, en aquellos que sí que haya un defecto de splicing que provoquen que haya menos cantidad de proteína, pues esperaríamos ver esa disminución. Pero también puede ser que la expresión sea totalmente normal a nivel de cantidad y que esa proteína pues no sea funcionante. En el caso de las autosómicas dominantes de LOF y las autosómicas dominantes GOF, en la mayoría de casos sería normal, y en algunos casos sí que se ha descrito que las de ganancia de función pueden tener un aumento de expresión, pero es algo bastante relativo y bastante poco robusto. ¿Vale? Por tanto, expresión de proteína STAT1 solamente para defectos autosómicos recesivos, ¿vale? Y en el caso de los parciales, pues solamente aquellos que afecten al splicing. La fosforilación sí que sería útil tanto en los defectos autosómicos recesivos. Veríamos que no hay fosforilación de STAT1, evidentemente si no hay STAT1 pues no hay fosforilación. En los autosómicos recesivos completos, una disminución, ya sea en aquellos que tienen una variante que haga que haya menos proteína o que la variante sea menos funcional. Y en los autosómicos dominantes ya esto no sería tan exacto. Podríamos tener 2 tipos de variantes, porque tendremos variantes de autosómicas dominantes que provoquen que sí que haya una disminución en la fosforilación, pero otras lo que afectan es a la zona de la unión al DNA de este factor de transcripción, y por tanto se pueden fosforilar de forma normal, pero luego no podrán unirse al DNA. Lo que quiere decir que podemos tener resultados de fosforilación totalmente normales teniendo un defecto, ¿vale? Y lo que en el caso en el que sí que sería útil sería para STAT1-GOF, ¿vale? En el que sí que se vería un aumento de esta fosforilación, o más bien, más que un aumento, una mayor resistencia a la defosforilación. ¿Qué nos encontramos en la literatura y también en la práctica diaria con estos ensayos de fosforilación y en específico con el fosfostat1? Pues que existe una gran variabilidad, misma variante reportada en diferentes papers con diferentes resultados. Esto puede deberse a diferentes protocolos, ¿no?, y a muchas otras razones, ¿no?, que el ensayo no esté de todo estandarizado. También hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen un tratamiento dirigido, como los STAT1-GOF, pues esta fosforilación de STAT1 puede normalizarse debido al tratamiento, y que si hacemos este ensayo una vez el paciente ya esté tratándose salga normal, aunque en un inicio no lo fuera.
Y como os he dicho, bueno, pues para las causas de autosómicas dominantes de pérdida de función, ¿no? Pues podemos tener un resultado totalmente normal cuando realmente sí que es una pérdida de función que se debe a esa falta de unión al DNA. Vale, en el caso de estar utilizando esta técnica, nos centraremos sobre todo en el caso de querer evaluar un paciente con ganancia de función. Y para este caso lo que más se recomienda es no hacer solo la fosforilación de STAT1, sino no solamente inducir y estimular las células, sino que estimularlas y además añadirles un inhibidor, como podría ser la staurosporina. Porque al final lo que se ha visto es que en los pacientes la fosforilación se mantiene más tiempo incluso tratando de inhibirla, ¿no? Los pacientes con STAT1 tienen una mayor resistencia a desfosforilarse. Y aquí tenéis un paper en donde se describe este protocolo y se explica bastante bien, en el que veis, ¿no? Pues, una muestra de un control sin estimulación, estimulado con interferón gamma y staurosporina, que ya disminuye bastante la fosforilación de STAT1, y con 15 minutos y 30 minutos. Y en cambio tendríais un paciente en el que hacen esta estimulación, que ya veis que es bastante similar a nivel de fosfostat1 con la estimulación, pero sí que se ve que cuando se le añade la staurosporina, esa incubación de staurosporina de 15 minutos, pues el paciente sigue manteniendo la fosforilación mucho más alta que el paciente, ¿no? Y aquí tenéis estos resultados, pero a nivel de la cohorte que ellos estudian, donde ven la fosforilación de STAT1 a nivel basal, ya veis que, aunque hay diferencias significativas, ¿no? A nivel estadístico, realmente a nivel práctico, si pusiéramos un cutoff, no nos serviría de nada, ¿no? Para diferenciar controles y pacientes. Lo mismo nos pasaría al estimular las muestras. Tenemos aquí controles sanos, ¿no? Que prácticamente si pusiéramos el cutoff aquí, la gran mayoría de pacientes con STAT1-GOV pues saldrían por debajo. Y en cambio, al utilizar el ensayo con la staurosporina, sí que ven, ¿no? Dos grupos claramente diferenciados. Uno control y los pacientes, ¿no? Que sí que tendrían mucho más aumentada esta diferencia, ¿vale? Que sería en el momento de 15 minutos con staurosporina, donde se diferencia más. Por tanto, este es el protocolo que tenemos nosotros en el hospital para estos casos, después de pues, comparar mucha literatura en el que aislaríamos a partir de sangre PBMCs con un FICOL, marcaríamos tanto linfocitos TCD4 como monocitos con marcadores de superficie y utilizaríamos marcadores de viabilidad también, porque en este tipo de ensayos es bastante clave tratar de eliminar cualquier interferencia debido a mortalidad celular. Las estimularíamos con interferón alfa, sobre todo para los linfocitos T y monocitos con interferón gamma, ¿vale? A diferentes concentraciones y en un tubo pues solamente estimularíamos, en otro tubo estimularíamos e inhibiríamos 15 minutos, en otro 15 minutos de estimulación y 30 minutos, ¿vale? Y eso al final, pues después de todo esto, fijaríamos el experimento una vez terminadas esas estimulaciones, pararíamos toda la fosforilación y se quedaría ahí todo como una foto. Permeabilizaríamos con un permeabilizante bastante fuerte para poder llegar al núcleo con los anticuerpos que vamos a utilizar, en este caso fosfostat1, y ya haríamos los lavados y analizaríamos por citometría de flujo. ¿Vale? Este protocolo en los últimos años no lo hemos podido utilizar porque todos nuestros pacientes ya están o con tratamiento o no hemos tenido nuevos diagnósticos y al final pues, lo mejor sería tener un nuevo diagnóstico donde poder ver los resultados sin interferencias por el tratamiento. Vale, esto es a nivel de fosfostat1. Y finalmente lo que se considera el gold estándar para todos estos defectos sería comprobar que realmente las variantes que hayamos encontrado, ¿no? En la paciente o el paciente provocan un cambio en la unión de ese factor de transcripción a gas, ¿no? Que sería por donde responden los dímeros de STAT1, que estos se harían con un ensayo de luciferasa, ¿vale? Y aquí sí que vemos resultados claros, ¿no? Pues en el caso de STAT1, que sería totalmente ausente para la forma recesiva completa, disminuida para la recesiva parcial, disminuida para la autosómica dominante, LO, y aumentada para la autosómica dominante de ganancia de función. ¿En qué consiste este ensayo? Básicamente se cogerían unas células, en la mayoría de reports se utilizan las células U3T, que no expresan STAT1 y se introduce el plásmido de STAT1 con la variante de interés que se quiera estudiar. Además, se introduce una enzima Firefly, una luciferasa Firefly,
con, digamos, el promotor que unirá STAT1, que será, ¿no?, el gas, y un plasmido de control que que se estará transcribiendo constantemente con otra enzima, que sería también una luciferasa, pero que reaccionará con un reactivo diferente. Estas células, después de transfectarlas, se estimulan con interferón gamma, esperando que este interferón gamma pues, active a STAT1. Si el STAT1 es funcional, se unirá a gas. Esto hará que se transcriba la enzima Firefly, que por tanto, cuando añadamos el reactivo que reacciona con este Firefly, pues en el luminómetro pues, detectaremos luz. Se hará la reacción para Firefly y después para renilla, ¿no? Y esto nos servirá un poco de control de que la transfección haya funcionado bien, la renilla me refiero, que haya el mismo número de células, y nos servirá para normalizar todos los ensayos. Y básicamente con este tipo de ensayos con lo que se puede evaluar de mejor manera todas las variantes que se detecten en STAT1. Y yo creo que, no sé si dejarlo aquí porque si no me voy a alargar bastante, y lo dejaré los de STAT3 para otra sesión, si os parece bien. No sé si tenéis preguntas. No, súper interesante. Espera que me pongo cámara. A ver, la verdad yo creo que son entidades que cada vez conocemos más, aunque yo creo que siempre, como son casos, como tú has dicho, muy poco frecuentes, pues puede que no los tengamos por la mano, pero cada vez sí que vamos teniendo más pacientes. Mira, Arnau se ha conectado. Yo tengo una pregunta para ti, Yanire, pero igual para el final. Y Arnau, genial. Oye, ¿qué tal? Hola. Ah, no se oye. No, estaba conectado todo el rato, lo que pasa es que como estoy en mi casa, pues estaba sin el vídeo. Sí, no, Pero yo te he visto. Oye, a ver, estaba siguiendo atentamente. Me gusta mucho. Felicidades, Daniel. No, ¿tienes? bueno, no, así como pregunta específica, no, pero sí, voy viendo un poquito que sobre todo por lo que veía, ¿no? Sobre todo lo que es cuando has puesto como casos de pacientes, que creo que lo más frecuente, ¿no?, era STAT1, así como qué hacíais, es decir, ¿esto es lo que hacíais de rutina de laboratorio, o es como una cosa más exploratoria, o qué acabarías llevando a la práctica clínica real, o cuál crees que es como más? Espera, aprovecho la última diapositiva que había hecho de todo junto, pero es que está también todo lo de STAT3 y creo que ya se va a hacer muy tarde y que todos queréis disfrutar de vuestra vida. Y tenía un poco la duda esto, ¿no? Del plan de... Porque a ver, el caso de la paciente que poníais con la variante, ¿no? Era STAT1, que un fenotipo como un variable, ¿no? Que al final acaba siendo como una hipermórfica, pero que no te acaba de explicar la clínica, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto acabarías confiando más en la clasificación funcional de la variante, o cuándo entrarías una variante? Si tenéis algún criterio para decir, bueno, cuando Roger nos dice que es probablemente patológico, ¿qué hacéis? ¿Evaluar las hotbus? ¿Sabes? Bueno, Como... realmente esta Rouget, como es Rouget, ya le había dado como probablemente patogénica, dirigiéndose al paper Vale. en el que lo pongo yo, el resultado, diciendo que solo había un ligero aumento y que esos resultados había que, digamos, interpretarlos con cautela, porque es verdad que sí que o sea, digamos que hay pacientes con candidiasis mucocutánea, me cuesta mucho esta palabra, candidiasis mucocutánea, que sí que se ha identificado esta variante y que hay una familia pues que sí que es una penetrancia completa, pero que son dos casos, ¿no? Y pues realmente sí que segrega según la presencia de esta variante, pero son dos casos y bueno, luego los ensayos funcionales pues no cumplen del todo, ¿no? Y lo que vemos es que realmente, al menos nuestra experiencia, es que el resto de pacientes sí que tienen las TH disminuidas, ¿no? Que sería lo que nos serviría a nivel de ¿no? De ensayo fácil para ver si alguien tiene STAT1 GOF o no. Y sí que o sea, esta paciente hay momentos en que las tiene disminuidas, pero no tan disminuidas como el resto de los pacientes, y hay momentos en los que las llega a tener normales. Entonces, un poco nos servirían, ¿no? En este caso de primer filtro sería como el fenotipo T, y en caso de sospechar un GOF, yo sí que haría un ensayo de fosforilación, ¿vale? Aquí está 3, pero sería un ensayo de fosforilación, ¿vale? Para comprobar si realmente lo es o no lo es. Y ya en última instancia,
si está disponible, pues hacer un ensayo luciferasa, que al final es el gold estándar. Vale. Pero básicamente con con el valor de TH17 ya te puede servir mucho, así como con el stat 1 LOF no serviría de nada, con el stat 1 GOF sí que nos serviría. Nos parecía como un poco útil también hacer un poco esta revisión y también comentarla con vosotros para ver qué experiencia tenéis en otros centros, porque es algo que se discute bastante, que cuando, hay un poco yo creo que hay un poco de lío a nivel de información, porque es verdad que las TH17, pues por ejemplo, ¿no? En el caso de las stat 1 deficiencia, pues no te sirve mirar las TH1, ¿no? Eso pues ya lo hemos visto y está claro que parece que no. En el caso de los stat 3 de ganancia de función tampoco te sirve mirar TH1 y TH17, pero realmente para lo que hemos visto es que para la ganancia de función de stat 1 y la pérdida de función de stat 3 sí que te sirve mirar TH17 y al menos en nuestra cohorte sí que pues, relaciona muy bien con la clínica de los pacientes. Entonces, Y nosotros, por ejemplo, ahora lo ha empezado a hacer Lidia, le he pedido algunas veces, pero no nos ha salido de momento. Pues yo creo que nuestra N, como fuera de vosotros, sí, sin haberos mandado pacientes, es pequeña. Pero sí, ¿no? Es como yo creo que es interesante esta parte. ¿Y vosotros tenéis de rutina la luciferasa como instaurada o la haríais como más a nivel de investigación? nosotros no tenemos la Vale. luciferasa, sería algo que no sé. Vosotros, mira, con los anticuerpos neutralizantes lo tendríais más fácil No, de adaptar. es decir, nosotros, José Luis lo hace mucho, lo que no tenemos son los plásmidos, porque si alguna vez os interesase algo, si el sitio de celular donde hacerlo lo tenemos y José Luis lo tiene por la mano, ya cultivar las células y tal. Eso sí, que si alguna vez os interesase en algún caso tal, lo único que claro, como se tenían que pedir aparte son los plásmidos y tal, pero la rutina de estimular y todo esto, con lo de TLR7, con los anticuerpos sí que lo hicimos. Y cuesta, es decir, lo que cuesta mucho es como poner a punto, es decir, el tema de que te crezcan las células, que no se te mueran, que no sé qué, como controlar los timings. Claro, porque lo que les acaba pasando es que lo haces de rutina muchas veces, pero que es lo típico, ¿no? Como son células, de vez en cuando pues las tienes que eliminar o volver a crecer. Es como una cosa que no tendrías es decir, para el diagnóstico en el día a día yo creo que no te sirve, porque imagínate que lo sacas las células, ¿no? Les das X pases, pues tal vez te vas a 3 meses hasta que tengas el primer resultado. Por eso la veía como poco útil en el diagnóstico de pacientes, ¿no? De como que te iría como muy... Y luego, claro, candidiasis mucocutánea, y es que estaba pensando, claro, en adulto, yo quería preguntar, no sé si más Andrea o tal, es decir, ¿cuándo empezáis a sospechar? Porque en adulto, como siempre, como yo creo que habrá muchísimas, las verán los digestólogos, a no ser que se asocien como al fenotipo de APC o a otra cosa, es que es como raro, como, ¿sabes? No sé, como no sé si algún adulto pensará en pedir un ganancia de función solo por candidato. Entiendo que tiene que ser, es decir, como cuán recurrente es la candidiasis mucocutánea en vuestros pacientes como para ir a pensarla o los familiares que habéis encontrado. Yo, yo si quieres, por nuestra experiencia en pediatría, mira, de hecho tenemos una niña stat 1 GOF que no ha hecho nada de candidiasis, Vale, estudiada por la madre, que tiene 15 años. Otra niña con stat 1 GOF tenía una onicomicosis que no se terminaba de ahí y vale. un muguet continúa. Entonces, claro, un muguet en un niño por encima del año de edad, de 2 años, siempre es un signo de alarma, pero era una cosa como muy persistente. Entonces, Arnau, yo creo que lo primero también es que puede haber candidiasis que no estén bien diagnosticadas, quizá en adultos, no lo sé, ¿eh? Y que a veces pueden ser o lenguas geográficas, que lo ideal es tener muestra microbiológica, ¿no? Y estudio. Pero bueno, claro, es invasión, ¿no? Que tú seguro que tienes más experiencia. Invasión de mucosas, pues que no termina. O sea, los clásicos, los criterios clásicos son los pacientes clásicos sean bocas horribles, pero que a veces es más sutil estas entidades, ¿eh? Es más sutil, realmente. Es No que no, es mira, justo le ha pasado, tengo un amigo que me enseñó me enseñó la lengua y yo dije, lengua geográfica. Lo mandó a la dermatóloga y le dijo candidiasis. Claro, pero yo como adulto lo primero que me sale es tienes que hacer un cribado de VIH y luego lo siguiente que pensaría es como uso de inhalador local. ¿Sabes? Es que
que lo que sí es verdad es que entiendo que si no hay ninguna de estas cosas se tiene que encender la alarma, pero no sé, ya pregunta, sí, como esta de la madre os vino a través de dermatólogo o cómo la diagnosticaron, no lo sabes, Pues ¿no? mira, esta de la madre es que me la enviaron Vale, Romina y Blanca. Y ahora me sabe mal porque, mira, estoy hablando con ella ahora por WhatsApp, que la niña la tengo que ver mañana o pasado, pero Está en la sinceramente sección también. ¿Pero es Statuno Go o es no me acuerdo Stat3 Go? exactamente. No, este es Statuno Goz. Vale, pues igual es La la, verdad que no te sabría decir, no sé. es la señora Lidia. No te sabría decir exactamente, Arnau, la ujú, clínica exacta que tenía. Sí que tuvo candidiasis, creo que en genitales, pero mira, una candidiasis vaginal, ahora mismo yo no lo haría un estudio si no hay nada más, no sé cómo decirte, ¿sabes? Pero creo que también tenía esofagitis candidiásica, si no ujú. recuerdo mal, ¿eh? Sí, Placas sí, de no, no, alopecia con es que es una cosa como bastante frecuente, lo que no sé hasta cuándo, o ya. sea, a no ser que nos lo refieran, no sé quién lo estudiaría ya. Me imagino que puede llegar a dermatólogos, infectólogos o digestólogos. Yo factores locales lo descartaría como tú, el VIH, pero si no, yo creo que ahora mismo creo que sí que le haría un estudio genético A con ver, lo las primero herramientas no, que tenemos, el pero tal vez precio, primero, por lo que ha puesto Janine, o un primero TH, justo las TH17, ¿no? poblaciones. Si son bajas, pensarlo y pedir la genética, ¿no? Bueno, Totalmente, seguirlo, verlo bien en otros aspectos, que no tenga una colitis que no se la haya diagnosticado, que no tenga, claro, más cosas, totalmente. Unas poblaciones, lo que dice este H17, sí, sí. Sí, 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 Esto sí que venía a raíz de que, ¿no? Pues Pera total. creo que había presentado algún caso en alguna reunión nacional diciendo, ¿no? Pues algún paciente diciendo que las TH17 estaban bajas y se lo discutían en algunos otros foros. Y yo creo que la verdad es que creo que es como que hay confusión realmente, ¿no? Pues que pues hay entidades en las que no sirven de nada, pero otras entidades en las que sí, que está, además cuando vas a revisar las reviews sistemáticas, es lo que se describe. O sea que creo que sí que es como importante tener como claro cada entidad qué sirve y qué no, porque hay veces que dices, no, como en tal no sirve y todo nos suena igual, pues no sirve ninguna. Y realmente no es así. Totalmente, no, no. Y yo creo que tener estudios funcionales, bueno, es un avance, bueno, complementa muy bien el estudio de los pacientes. Son difíciles, ¿verdad, Yanire? Que yo creo que ha costado, pero mira, Arnau también habéis podido hacer como complementarse, ¿no? Yo creo que es muy, muy útil. Y te ha hecho la pregunta, Arnau, que te Y lo quería que hacer yo de la decías, aplicación clínica, ¿eh? Así que claro, lo que decías, Arnau, de respecto a la luciferasa, normalmente no se hace para un único paciente, ¿no? Sino lo que coges es tu cohorte entera y al final la testas. En este, ¿no? Pues de hecho, de Stat1 no hay tantos reports así tan impresionantes, pero de Stat3 Love hay un paper que había puesto de referencia que testan 160 con luciferasa, 160 variantes diferentes. No te oímos, ¿eh? es el de París, el de... No, 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 esto es que no. No, yo creo que El de- son japoneses, me suena. Vale, vale. Ahora mismo lo tengo por Ah, aquí, ¿eh? sí, Sí, no, no, es la me estoy sana, deberías Sí, de pero ver. estoy confundiendo con el otro paper. Que estos que eran. Ah, estoy confundiendo. Porque lo que vemos también, ¿no? Es que estos fenotipos, pues tenemos algunos que son, con STAT3 nos pasa lo mismo que con STAT1, que tenemos alguna paciente que tiene variante descrita, que se ha descrito, pero que realmente el fenotipo no es tan exagerado. Y cuando vas a revisar un poco la funcionalidad de esa variante, pues está más como mild, no es tan exagerada, ¿no? Que al final es como un espectro. Y el hecho de tener estos ensayos funcionales, pues te permite decir, bueno, pues sí, realmente esta paciente, pues la podemos clasificar de esto dentro de esta entidad, pero no va a ser Entidad, extremos, ¿no? ser, vemos. se corta, pero sí, sí, se te ha oído, Yanire, ¿eh? Arnau, ¿querías decir algo? ¿O alguien más que quiera opinar? Bueno, pues oye, Yanire, muchas gracias. De mitad además de la semana del FIS, pero bueno, hacer esta revisión y este repaso, la verdad que internamente vamos a pensar que nos da también muy bien, ¿no? Exacto. Sí, Y sí, yo creo Arnau, que antes de que te
Antes que te vayas, por si acaso el cribado neonatal te pilla muy lejos y tienes cosas también que hacer, no, pero por si acaso os recuerdo la siguiente sesión, me interesa. es el 10 de junio y solamente que el primer punto nos faltaba como de completar por si hay grupos, la pena es que no se hayan conectado muchos hospitales, pero no sé si tenéis algún proyecto que queréis presentar brevemente, no sé si alguien haciendo una tesis interesante, algún proyecto que tengáis, que si queréis hay cabida el 10 de junio. No es para que obligaros a presentar nada, ni mucho menos, pero que bueno, se me ha ocurrido que nos faltaba encontrar el temario, pero bueno, si lo ves que podría encajar, que nos lo dices. Y si no, ya pensaremos, ¿vale? Bueno, pues Yanire, gracias, de verdad. Y si queréis pasamos a la siguiente parte, que es también para que estemos y tengáis también, sobre todo, bueno, es mi especialidad, donde tengo más experiencia realmente en los últimos años. ¿Has dejado de compartir, Yanire? Sí, ¿no? A ver, espera. ¿Veis la pantalla? Sí. Sí. Vale, pues mirar, será ya os digo una presentación breve, pero un poco daros el resumen, no tan sofisticada como la de Yanire, ni tan compleja, daros el resumen del cribado neonatal de la combinada grave que celebramos 10 años el año que viene, desde el 2017, madre mía, y es para que veáis pues los datos y qué pacientes se han diagnosticado, que evidentemente es lo que se describe en la literatura, pero nos parecía muy chulo compartirlo. Entonces, mirad, los pacientes, de hecho, esto es mi tesis doctoral, que os doy la primicia, enhorabuena, bueno, que casi creo que esta noche la termino, bastante intenso todo, pero es la revisión también del cribado en 6 años y es como hemos dividido los pacientes con esta clasificación que son unas recomendaciones que ya hizo este grupo. Y es, bueno, clasificar o la combinada grave, que incluye la timia congénita, las linfopenias no combinadas graves, que la idiopática tiene retos de seguimiento, los linfocitos T normales son los falsos positivos, los prematuros o no concluyentes. Entonces, mirad, este es el resumen de los 10 años, de los 9. Se han cribado 500.000 de pacientes, cada vez baja la natalidad, ahora son de 80.000 recién nacidos que teníamos hace bastantes años, ahora tenemos 55.000 al año. Bueno, hemos cribado 500.000 de pacientes, 135 casos hemos visitado en la unidad, nosotros somos la unidad de referencia clínica y 13 niños han tenido una combinada grave o una atimia. Bueno, 12 una combinada grave y uno una atimia congénita. Mirad la incidencia, 1 de cada 40.000, que es la descrita en países con nuestra tipo de población. En Omán, en países con mucha consanguinidad, es 1 de cada 15.000, en Israel 1 de cada 2.900. Nosotros tenemos la incidencia esperable para la población y la consanguinidad que tenemos, que es del 3% más o menos. Y sabéis que en el cribado se miran los TREC, que es DNA que se desprende, círculos de DNA de doble cadena que se desprende cuando el linfocito T madura en el timo y se producen reordenamientos genéticos para adquirir su receptor. Y esto es lo que se mide y el cutoff es 20, ahora 15, perdón, menos de 15 nos envían al paciente. Con valores indetectables es muy sugestivo de combinada grave o atimia. Mirad las mutaciones, es concordante con la literatura, RAC2, 3 pacientes, ligada a X3, un PNP, uno sin mutación, que estamos en ello. Igual podemos encontrar la mutación, está pendiente de últimos estudios. No sabemos si va a ser una ligasa, FOXC3, Artemis, receptor de IL-7 y JAK3. Y mirad también que un tanto por ciento no desdeñable hay pacientes con linfopenia no combinada grave, que esto incluyen a los niños con quilotórax, a los niños con linfopenia idiopática y nosotros hemos incluido a los 2 pacientes que tenemos con mutación en aire porque la literatura no queda tan clara que esta mutación por sí sea causa de linfopenia grave como tienen estos niños con TREC indetectables. Y luego los sindrómicos son los descritos en la mayoría de artículos, los de George, Downs, ataxia, telangiectasia, muy importante para el consejo genético. Y mira, tenemos una hipoplasia cartílago pelo y un Nijmegen. Nada, aquí solamente es para recordar que los valores más bajos son del SCID. Cuando un niño nos llama al laboratorio del Clinic y nos dice, tiene Andrea 0, un TREC, a la familia le llamamos y les decimos que vengan al día siguiente y que traigan la maleta para hacer el ingreso. Ya, claro, nos mojamos, evidentemente. El resto de valores pueden ser variables para las otras entidades. Tenemos 2 ataxias con valores de 3. Fijaros, muy bajitos.
Y aquí, por ejemplo, os enseño un caso clínico, disculpad. Uy, qué lío. Espera. Mirad, un niño de 7 días de vida, con TREC indetectables, niño de padres sin consanguinidad y madres sin enfermedades maternas y medicamentos, porque claro, hay ciertos medicamentos maternos, azatioprina o sí, sobre todo azatioprina, que pueden dar unos TRECs disminuidos, pero la madre estaba sana, niño a término, no es un prematuro. Y entonces nosotros en la primera visita les hacemos una analítica completa con fenotipo básico y ampliado. A este niño ya le sacamos el panel, nada más verlo, para optimizar extracciones. Le miramos la orina y el CMV para comprobar que no tenga una infección por CMV, que puede ser asintomática, pero si es una combinada grave puede originar diseminación. Y a la madre le miramos el CMV para contraindicar lactancia materna, que se contraindica si la mamá es CMV positiva y hoy en día se contraindica en todos, porque no vas a poder controlar que la madre no se infecte. Y además sacamos el HDA del padre y madre para ver el donante, ¿no? Aquí íbamos muy dirigidos a que es un niño burbuja y ya les dijimos a los padres que tenían que ingresar para aislamiento. Nada, las poblaciones, mirad, los linfocitos de un neonato tienen que ser 3.000 habitualmente, tiene 1.600, con la IgM, lo veis, bueno, bajita. Los niños tienen IgG a esa edad de la madre, la IgA puede ser disminuida de manera fisiológica, pero la IgM normalmente está presente en un niño sano a esta edad, a los 7 días de vida. Aquí están las poblaciones, que es que no hay mucho que mirar, son de 0. Ya veis que es un T-, T-B más en ECA más. Aquí nos tiene que hacer sospechar una combinada grave o una atimia. Las avanzadas, evidentemente, 0. Aquí las poblaciones, bueno, ni siquiera la función, casi ya no la tenemos en cuenta porque los criterios nuevos no la incluyen para el diagnóstico de combinada grave. Y bueno, perdonad, este niño se aisló en domicilio y lo único que tenemos que se aisló en domicilio porque los papás vivían solos, no había otros hermanos y les dijimos que estuviesen como un lockdown del COVID, trabajaban desde casa y solo venían aquí a los controles. Paramos lactancia materna, profilaxis del paciente, antiviral, antifúngica y gamma subcutánea y el Septrin a partir de las 4 semanas de vida porque interfiere con proteínas y si no puede aumentar la bilirrubina. Y mirad qué interesante que el panel genético Rouget lo movió para ser muy rápido, lo tuvimos en pocos días, fue negativo y dijimos, bueno, este paciente que tiene, ¿no? Y nos hizo a los 3 días unas convulsiones por hipocalcemia grave, con lo que pensamos en un defecto de línea media que se nos había escapado un 22q11, que si recordáis del MIR es un tipo de defecto de línea media y puede haber un hipoparatiroidismo, pero a mí no me lo parecía tampoco cuando vi al niño, aunque le hicimos el array y el array era normal. Y bueno, hay que decidir, tenemos que ampliar el estudio genético, evidentemente, pero seguimos con el plan de trasplante. A priori sí, porque el diagnóstico de combinada grave no es genético, es un diagnóstico funcional y este niño tenemos una inmunosupresión grave. Pero ojo, puede ser un defecto de la línea media y que el timo sea el que falle. Ahí entonces nos empezamos a plantear, porque tenía el hipoparatiroidismo, enviar muestra al GOS para ver este estudio funcional y sí que ver esta diferenciación con organoides, con estructuras tímicas que ellos tienen y sí que nos dijeron que el defecto estaba en el estroma tímico. Y en el exoma salió esta variante que sí que actúa en el desarrollo tímico. Era heredada de la madre, que es asintomática. Puede hacer aquí un caso de penetrancia incompleta o expresibilidad variable. Y el niño, claro, el trasplante de médula hubiese solucionado parcialmente su inmunodeficiencia, pero luego no hubiese reconstituido. Y este niño se trasplantó de timo en el GOSH y se implanta el timo en los cuádriceps. Se le hace un pequeño acondicionamiento con busulfana a dosis bajas y luego está 6 meses con ciclosporina, con un tapering progresivo y el niño perfecto, nada de toxicidad y tiene una reconstitución perfecta. Y esta es la imagen del cuádriceps puesto el timo puesto en el cuádriceps y el timo se obtiene de donantes de niños sanos a los cuales se les opera de corazón y se quita timo para que no interfiera anatómicamente y el cirujano pueda ver, así de sencillo. Y este timo se procesa, se linfodeplecciona y ellos lo cultivan en el GOS o en Filadelfia y lo utilizan para trasplante de timo. Así que aquí este caso que creemos, bueno, que es el más como espectacular, porque son muy infrecuentes estas entidades realmente. Y ahora os doy unas pequeñas pinceladas de otros casos de linfopenia que hemos detectado con el cribado. Como os he dicho, la idiopática es una entidad un poquito especial porque son linfopenias sin causa genética conocida. Esta era una niña, mirad qué TRECs tan bajitos, no es de 0 y de 1, pero es menos de 5, sin consanguinidad boliviana y la madre tuvo una toxoplasmosis y la niña se detectó toxoplasmosis congénita y estaba en tratamiento y además la madre tenía chagas aunque la niña no tuvo chagas. Esto os lo digo porque cuando repasamos las causas, veis la linfopenia, veis la activación celular,
60% CD8, que es como se elevan estos marcadores en un parásito. Pensábamos que quizá la toxoplasmosis congénita podía ser la causa, pero realmente estudiamos a 2 niños más con toxoplasmosis congénita. Sabemos que la N es muy bajita, pero no cumplían este parámetro de activación CD8. Y mirad también la disbalance TCR alfa beta de esta niña, 80% TCR alfa beta, que te esperas como un tanto por ciento mayor. Con esta linfopenia T, y a nivel de los avanzados sí que tenían los NAIS parcialmente conservados, por lo tanto, ni criterios de combinada grave clásica no tiene, porque la clásica son linfocitos T menos de 300 y menos por ciento de CD4, NAI, pero bueno, esta niña ya veis que la analítica es inquietante, ¿no? Inicialmente, de hecho, nos preocupó y le pusimos profilaxis como una combinada grave, empezamos a hacer estudios genéticos, array, radiosensibilidad, cariotipo, el panel, exoma, todo ha salido negativo, incluso lo hablamos con trasplante, pero fuimos cautos y de momento no cumplía criterios y la vamos siguiendo. Esta niña ha mejorado la función, las poblaciones también, aunque tienen una alteración del reordenamiento TCR y todavía tiene activación CD8, pero menor. Sigue con Septrin, le hemos quitado gamas de aciclovir y además la niña va creciendo y le van apareciendo malformaciones vasculares, que Genética ha hecho reanálisis de exoma de nuevo sin encontrar ningún hallazgo. Esta paciente está en diferentes proyectos de estudio y evidentemente de FISH Long Read y para seguir ahondando en su entidad. Esta es un poco lo que os he explicado, bueno, ha recuperado, aunque aquí se ven líneas hacia abajo, tenía recuperado los linfocitos un poquito más y por eso se ha alejado del trasplante. Nada, aquí es ver 2 niños que tenemos con mutación en GENAIRE, que también tienen TREC. Son 2 hermanos con TREC de 13-14 y TREC de 3-8 la hermana. Con la hermana tiene una linfopenia más acusada, que es el caso 3, que es este. Y esta niña, de hecho, está con Septrin, mirad qué linfopenia tiene tan importante y tiene criterios de Septrin y de contraindicar vacunas vivas. El hermano está sin profilaxis ni nada y sí que se detectó el GENAIRE y, de hecho, gracias al estudio de los niños, el padre tiene la misma entidad y ha desarrollado un aneo de vejiga y tiene onicomicosis y se va controlando y se ha diagnosticado a raíz de los niños. Pero los hemos catalogado como linfopenia idiopática porque ya os digo que tener la mutación en el GENAIRE a priori hemos revisado, hemos consultado con expertos y no le atribuimos que esto sea la causa de linfopenia tan importante. Y seguimos en estudio con estos niños. Nada, la linfopenia idiopática es, más que nada os quería transmitir que hay pocos artículos al respecto, que consideran y que esta linfopenia a veces se resuelve con el tiempo y con la edad, nos ha pasado en algún niño nuestro, se indica profilaxis cuando la linfopenia es muy, muy acusada, no vacunas vivas también si hay mucha linfopenia, pero no queda muy claro qué seguimiento hacer, cada cuánto ver a estos niños, lo que sí está claro es reanálisis de exoma o de genética de manera periódica. ¿De acuerdo? Vamos ya con las avanzando y casi ya terminando. Los niños sindrómicos que hemos dicho que hemos detectado por el cribado, os he puesto con amarillo en el quesito, ¿no? El Down, que esto lo sabemos de manera prenatal por el fenotipo. Los de George normalmente se detectan por fenotipo, aunque hay veces que cuesta un poco. La ataxia no hay un fenotipo que lo identifique, es un diagnóstico directamente genético si dura la linfopenia y es un diagnóstico terrible realmente, pero bueno, tiene su ventaja de que el consejo genético lo puedes hacer y evitar más niños enfermos en la familia. Y mirad, este es el caso de una niña con TREX. ¿Veis qué TREX tiene? Indetectables, 0 y 1. De Pakistán sin consanguinidad, que nació en otro centro y ya ingresó en la UCI neonatal porque tenía una displasia esquelética que ya se vio en las últimas ecografías y además una sospecha de Hirschsprung. Y bueno, tiene una linfopenia con los NAIRS no tan horrorosos, por eso esta paciente no se ha trasplantado y además el trasplante de médula no se puede hacer porque tiene una afectación intestinal muy grave, pero está ahí. Y no es una IDC clásica, no es una combinada clásica, pero es una leaky SCID. Tiene una linfopenia, no súper acusada, pero la función está disminuida, los TREX son indetectables. Y entonces, bueno, esta niña la vamos siguiendo y esta es la paciente. Es una niña que costó mucho el diagnóstico, bueno, a raíz de exomas y revisión de varias ocasiones. Y ya os digo que esta es la foto de la niña, no es una condroplasia, tiene un acortamiento de extremidades, no es una condroplasia, os digo, es una displasia y es una niña que ahora mismo está ingresada porque tiene una disfunción intestinal grave y está con sus profilaxis. ¿De acuerdo? Pero es verdad que se ha podido hacer el consejo genético a la familia para evitar a otros pacientes y otros niños y otros hermanitos afectos. Y aquí he hablado, no, que os he hablado de la ataxia, ¿no? De la telangiectasia, que le hemos detectado 5 niños, súper importante en la atención psicológica.
de estos pacientes. Y de hecho en nuestro grupo, cuando hacemos la visita de estos niños, la primera visita está siempre nuestra enfermera referente y la psicóloga, y activamos también trabajador social. ¿Es mejor diagnosticar una ataxia telangiectasia pronto? Yo siempre tengo dilema. Dar esta noticia cuando el niño es pequeñito, asintomático, es terrible, pero es verdad que puedes evitar que otros hermanitos estén enfermos o sea, salgan enfermos. Y al niño puedes empezar a atenderle y a explicar a las familias que van a detectar síntomas y ya saben dónde buscar y no peregrinar a veces por varios médicos. Y otro caso de sindrómica interesante, mirad, un niño con estos TREX muy bajitos, 0011, que realmente es el laboratorio nos enviaría este caso con 5 de TREC. Lo que se hace es la segunda muestra y la tercera hacer la media. Serían TRECs de 5. Bueno, va menos de 15, entonces nos lo envían y mirar, tiene una microcefalia este niño sutil, pero un niño con un fenotipo normal, excepto la microcefalia. ¿Veis la linfopenia? 900 CD3, 700 CD4, no gravísima, pero una linfopenia con los naïfs bastante correctos, por lo tanto no está orientada como una combinada grave. Pero es un niño en el que los linfocitos B también estaban bajitos. Yo sé que en las ataxias los linfocitos B también bajan. Me preocupó un poco, la ataxia no va con microcefalia habitualmente, pero bueno, yo le hice el panel como antes de lo que toca por protocolo porque me preocupaba que la familia y la mamá se quedase embarazada y nos salió un IgMegen. Esta entidad es una entidad de radiosensibilidad también muy especial y muy poco frecuente en homocigosis. Incluso hablamos con un equipo de Ucrania que tienen una cohorte muy amplia y mucha experiencia. Y en estos niños, pues hay que vigilar que no hagan infecciones y monitorizar las inmunos y los linfocitos, contraindicar vacunas vivas, evitar exposición a radiación, rayos X y monitorizar y el pulmón pues con resonancia. Y luego, bueno, mayor riesgo de oncológico, que de momento esto es de momento seguimiento clínico, y trasplante en principio no hay tanta experiencia ni es una indicación inicial, con lo que de momento este paciente es para seguir. Pero bueno, hablamos con un equipo de Ucrania porque evidentemente no tenemos experiencia. Y luego unos últimos apuntes. Los TRECs ya sabéis que expresan la maduración del linfocito T y es el objetivo del cribado. Los CREC se han incluido en nuestro cribado en septiembre del 2014. Hay discrepancia en qué programas de cribado incluir los CREC junto con los TREC, ¿no? Porque los CREC es para distinguir e identificar linfopenia B, porque también se liberan y es DNA liberado cuando el linfocito B se produce el redonamiento para el receptor del B. Y los CREC lo que te hacen es detectar unos CREC indetectables de 0, que es como nuestros laboratorios solo nos comentan los de 0. Ahí te viene a la mente la gamaglobulinemia de Bruton. Bueno, detectarla precozmente puede tener también su sentido. También consejo genético y luego es una enfermedad que a veces da síntomas a los 6 meses, a los 8 de vida con una infección y una neumonía, pero a veces puede dar primer síntoma con una sepsis grave por neutropenia que puede aparecer, con lo que, bueno, quizás sí que es interesante detectarlos precozmente. Mirad, hemos tenido 4 casos de 0, uno debido a ciatoprina materna, uno con microcefalia con genética negativa y otro que sí que es muy interesante, una gamaglobulinemia sin genética, también seguimos estudiándola. Y luego el déficit de IgGL1, que es una nueva causa de gamaglobulinemia que los suecos han descrito, que es como un Bruton light, y que en este niño pues no había consanguinidad, no había ningún antecedente, no tenía BES en la citometría, que evidentemente cuando el niño viene a la consulta se hace la citometría, no había BES, y IgM e IgA indetectables, se salió este genético, y el tratamiento es gamma-globulina, como el Bruton. Pero es interesante porque algunos niños con esta entidad mejoran los linfos B, no saben muy bien por qué ni cuáles, y dejan de tener tratamiento sustitutivo. O sea que en principio tiene un comportamiento más benigno que el Bruton. El Bruton puede complicarse con afectación hepática, otro tipo de infecciones, ¿no? Y en este caso no hay tanto seguimiento de esta cohorte de estos niños, pero a priori tiene como un comportamiento más benigno. Pero cada vez se están describiendo más pues, por los CREC. Y esto, pros y contras de añadir CREC, ¿no? Pros, pues que detectas estas entidades temprana, consejo genético, calidad de vida mejora. Y luego, pues hay falsos positivos, la ansiedad familiar, ¿no? Y no hay un cut-off muy bien definido, ¿eh? Nosotros, ya os digo, solo nos informa el laboratorio y así lo acordamos con CRECs de 0. Y ya está, conclusiones. Sobre todo yo remarcar, los casos son los mismos que los descritos en todos los países que hacen cribado. Ahora hay una extensión, se hace en muchísimos sitios. En España ya se empieza a hacer en muchas comunidades autónomas, aunque este año el compromiso es hacerlo ya en todas. Y lo importante y los retos, yo creo que sobre todo las linfopenias idiopáticas, y hay que reanalizar el genético,
el seguimiento no queda claro y también una cooperación con el equipo de trasplante y con el laboratorio, evidentemente, y nuestro equipo de genética siempre en estos casos. Entonces, bueno, esto era lo que os quería transmitir. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algo práctico. Sé que Arnau no los va a saber porque los vamos a curar. Bueno, o igual sí, puedes ver alguno, ¿no? Pero vaya, estamos como muy orgullosos de que esto se haga en Cataluña y que se haya beneficiado, ya os digo, 13 pacientes de manera muy directa y otros tantos con los hallazgos incidentales, ¿no? Bueno, Jo si esto, puc fer un muchas comentari, felicidades. Andrea? Perdó, Arnau, endavant. No, no, res, jo només volia felicitar-vos pel programa i perquè fóssiu pioners amb això. Y felicidades, Andrea, por la tesis y que te quites ese peso de encima. Y luego te hago otras preguntas, pero que primero pregunte Roger y después yo, o clarifique Roger y luego te pregunto. Sí, de fet, a veure, més que una pregunta, també era un comentari, donar enhorabona a l'Andrea també per acabar la tesi, que és una bona fita. No, i bàsicament que veient aquesta presentació, no, que la veus des de la part clínica, perquè nosaltres fem la genètica i aquests casos sempre són casos urgents que intentem prioritzar al màxim i, bueno, no, i tenim la sort que és una entitat que en la majoria de casos trobem la causa, però com ha dit l'Andrea, encara n'hi ha alguns que encara estem en marxa. N'hi ha un que sembla que estem en el bon camí o que tenim un gen candidat que hem d'acabar de verificar. Però, bueno, una mica el missatge era que, bueno, que és un honor formar part d'aquest equip i tenir uns clínics com l'Andrea i tot l'equip que realment demostren que el circuit funciona. És a dir, va començar com el primer país d'Europa on es feia el cribatge, per tant, una cosa relativament, bueno, experimental, encara que als Estats Units es feia ja de feia anys, però, bueno, és una altra història, no? I que realment crec que el grau d'atenció d'aquests pacients i el grau de rapidesa tant el diagnòstic clínic, immunològic com genètic és espectacular. Vull dir que enhorabona, Andrea, i tot l'equip i res, no tinc cap pregunta concreta perquè ja estem en contacte sempre i més o menys conec els casos. No, y enhorabuena a todos y luego el Clinic también, que hay mucha gente trabajando con este proyecto realmente. No, muy, muy chulo. Arnau, ¿que tenías alguna cosa? Sí, cuando has puesto, bueno, pero yo te quiero preguntar, sí, porque en teoría llega a toda Cataluña, ¿tenéis datos de si se pueden perder pacientes en el cribaje o de gente que nazca pero entiendo que las pérdidas son las mismas que las que tiene el cribado en general, ¿no? Porque si te sometes al cribado, irá al clínic y el clínico os avisa, ¿no? O sea, en Cataluña no ha habido ningún falso negativo. Hemos hablado con los centros que No, pueden tener niños. Perdón. Pacientes que no, es decir, ¿qué porcentaje si tenéis datos, que es una parte más de cribado, de niños que puedan no haberse hecho el cribado por lo que sea, es decir, que nazcan partos naturales o de gente que pueda escapar al cribado? ¿No se sabe? Pues sabes que no. Pues me parece interesante y mira, la voy a preguntar porque no vaya a ser que a un tribunal de mi tesis se le ocurra. Pues creo que es mínimo, pero no tengo los datos. Le ¿Sabes? preguntaré a Así como Arturo. gente que hace partos, sí, yo qué sé, gente que hace con doulas partos naturales en casas y luego los pediatras. Luego es muy raro que se escapen porque estos niños van al sistema sanitario y aunque el cribado y la prueba de talón no se haga entre las 24 y 72 horas, este niño se le haría más tarde. O sea, a mí me parece, no sé si está mirado, pero lo preguntaré, que me parecía interesante. Yo creo que escaparse muy pocos, pero muy pocos, ¿eh? Pero bueno, no tengo los datos, Arnau. Vale. Y luego, cuando has puesto las mutaciones, entiendo que son las skits que habéis en el cuadrado verde, son los que cumplirían el criterio de skit, que es para quien en principio se diseña el cribado, aunque luego te salen todos los. El cribado es para SCID y esas son las mutaciones descritas, que son las descritas en la literatura, que antes era la ligada X la más frecuente, pero ahora hay un aumento mundial de las RAC. Probablemente pues la heterogeneidad de la población, consanguinidad o mayor técnicas genéticas que igual detecten mutaciones hipomórficas. Pero estas son las mutaciones de SCID, que es el objetivo del cribado. El resto son hallazgos incidentales. Se describe así, vamos. Y luego voy a aprovechar esta duda que os parecerá muy tonta, pero que siempre la tengo y no la pregunto. Es si las skits que trasplantáis, ¿no? Las sigue vosotros, ¿no? Estos niños se trasplantan, las seguís vosotros y el hematólogo. Y luego, en principio,
de adultos, si el trasplante ha ido bien y tal, ¿lo tendría que seguir un trasplantólogo de adultos o...? Mira, el trasplantólogo en principio con las otras entidades en algún momento a los 10 años están en alta, no sé, Vale, o sea, en principio IDPs trasplantadas la tiene que seguir el inmunólogo toda la vida. vale, sí, los O skits, sea, un aunque inmunólogo estén de bien, los tienen que yo ver, creo ¿no? que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, no, es que no. Por si, yo qué De sé, nuestra porque... cohorte todos los niños están vivos menos uno. Uno ha fallecido a los 6 meses del trasplante. No Vale. por o sea, el objetivo del cribado es que no se infecten y que lleguen al trasplante sin infección y se haga precoz, porque esto aumenta la supervivencia. Ujú. Antes del trasplante la supervivencia en Cataluña era del 43%. Tuvimos 7 casos en un periodo de 5 años y fallecieron 3, 2 antes del trasplante. Supervivencia del 43%. Ahora la supervivencia es del 92%. Ha fallecido uno, de la corte. Y de previamente, de niños que son skits que pasan a adultos, que si se les ofrece consejo genético de cara a la descendencia, o Bueno, que... se les tendría que ofrecer también a priori, a ver qué, si son portados, bueno, sí, bueno, se les tendría que valorar seguro, aunque a No, no, es priori que no están sé, curados. si no, claro, no, yo es que como no nos hemos recibido, pues, que en principio nosotros, No que lo hasta donde sé, no tenemos recibes. ninguno, pero que no sé cómo es, porque sé que en Bueno, a Cataluña ver, sí que está como contemplado el cribaje preimplantacional para algunas enfermedades, entiendo que para la SCID entraría. no, esto no lo sé. El preimplantacional, me imagino que sí, me imagino que sí. Me imagino, pero no lo sé seguro, ¿eh? Ya, no, por eso es que es No, como... por eso es que esto. No lo sé seguro, ¿eh? Y estos pacientes, la reconstitución, pues a veces no es completa y pueden ser dependientes del B, de inmunoglobulinas, o generarse un defecto de ADA también, o puedes tener afectación de otros órganos, ¿no? Que no has reconstituido del todo y sobre todo que la reconstitución a veces no es completa. Pues bueno, sí que hay que seguirlo, sí, sí. Jo només afegir Jo que, només que afegir que independentment de independentment si el de si el cribratge se sent doble? sent doble, Creo que os acopláis creo que con s'acopláis Andrea. con Andrea. Espera, que Vale. No, res, només comentar que el que sí que periòdicament rebem són estudis prenatals, és a dir, de famílies que s'han quedat, no? De dones que s'han quedat embarassades d'aquestes famílies i que es demana un estudi de DNA de vellositat coriònica per veure si el fetus és portador, si no ho és, i a partir d'aquí, evidentment, després cadascú doncs, fa el que considera, no? Però que sí que bueno, periòdicament anem fent aquest tipus d'estudis. Vull dir que jo crec que moltes d'aquestes famílies, com que la majoria d'entitats d'aquestes són recessives, no totes, però la majoria són recessives, la meva impressió és que la majoria, si tenen risc reproductiu, proven i després, bueno, probabilísticament, doncs, bueno, es veu si el nadó és portador. Si és portador de heterozigosi, òbviament és un simple portador, no passa res, i si tenen la mala sort que és portador d'homozigosi, doncs després no sé ja què decideixen. I, per exemple, és RAC1 que fa com l'esquit i també et fa patologia si és... És que jo no me'ls conec molt els gens aquests, perquè en general la majoria no són recessius típics de consanguinis, però no sé si algun així que... És RAC1 té les dues vessants o...? No, RAC1 no és... lo recesivo. Sí, és recessiu. Vale, però És la gamma comú que és lligada a l'X. La gamma comú sí que és lligada a l'X, i després l'Andrea ha posat aquest exemple del FOXI3 que dona atímia, que és autosòmic dominant / recessiu, hi ha com les dues formes. Sí que és veritat que RAC1 i RAC2, i això segurament ho sap millor l'Andrea, hi ha aquestes formes que no són combinades clàssiques, sinó que són tipus Omen, que de vegades encara són més complicades de manejar. Però això ja depèn més del tipus de variant que no pas del... Bueno, o sigui, el gen és el mateix, però depèn del tipus de variant, pot donar un esquit clàssic o un esquit que en principi a nivell de poblacions és com menys sever, però clínicament és complicat perquè són aquests Omen que fan... No, Andrea? Total, sí, sí, sí. Que hacen esa desregulación inmune, tienes que controlar antes del trasplante, inmunosuprimir, cortis, ciclosporina, el trasplante mejor que no llegue revueltito el niño, ¿no? Que no llegue inflamado. Bueno, pueden tener, sí,
pero vaya, detectando y sabiendo lo que pueden hacer, teniéndolo ingresado, todo va mucho mejor, evidentemente. Pues no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de los que están conectados. Se verá que se han ido incorporando asistentes. Vuelvo a recordar lo que he dicho antes de esta presentación última de casos, que la próxima reunión es el 10 de junio y hay una primera parte que la hemos dejado libre. La verdad que teníamos que entre Teresa y yo, que Teresa ya la veo también conectada, tantear a ver si hay centros que proponían alguna cosa. Y os digo, si queréis exponer o presentar algún proyecto que estéis haciendo, que creo que compartir lo que se hace en otros centros puede ser pues muy útil, muy interesante. Así que adelante y nos escribís y lo hacemos. Y es propuesta a ver si alguien se inspira y si no vemos cómo plantear la reunión. Habrá un caso clínico de Germán Trías, pero ya os digo, la otra parte está todavía pendiente de definir. Yo tengo Pues- la segunda parte de los Star 3. Si no, Perdona, oye, en pues una hora. o tu Y si nos iba a Sí, matar. o tu- Y de nuestra 3 además tenemos más pacientes, que hemos podido hacer más cosas porque son más recientes, porque hemos tenido 2 así bastante recientes Star 3 Go. O sea que si queréis, yo os digo como... Yanir, es muy interesante. No sé si te diese tiempo, bueno, lo hablamos, Sí, sí. pero bueno, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Pues nada, si os parece, ya veis que las reuniones son cortitas, que creo que está bien, 1 hora y cuarto, y ya ha dado también para comentar y nos vemos el 10 de junio. ¿Os parece? Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo.